Ustedes son seres especiales en general, cada uno de ustedes, quienes siguen las clases de yoga, quienes siguen lo que yo voy publicando y tal, realmente son seres particulares, porque uno se olvida cuando está dentro, cuando está metido en cierto mundo, en cierto contexto, que la mayoría de la humanidad no se ocupa de su propio ser, no se ocupa de su propio conocimiento, de su propia sabiduría, no les ha tocado en general. Entonces, si bien en estos tiempos ha crecido la masa crítica de gente y puede que vaya en aumento y a lo mejor, como muchas veces se dice, eso sea lo que cause realmente un cambio en la vida en el planeta, en la humanidad, y posiblemente pase dentro de un tiempo. Dentro de un tiempo pueden ser décadas, ¿no? Hay mucha gente que ha ido creciendo en este sentido, buscándose, como todos ustedes, buscándose, autoconociéndose, permitiéndose liberar tensiones, liberar rigideces físicas, rigideces mentales. Y entonces, evidentemente, la práctica de yoga, por ejemplo, también la meditación, el seguir algún tipo de camino filosófico, el ir dándole vueltas a las cosas para llegar a ciertas conclusiones que permitan mantener el sentido común despierto, hace que uno se envuelva en esa atmósfera y muchas veces considere que el resto de la humanidad está igual. Entonces, lo que nos pasa es que vamos construyendo eso y el resto de la humanidad lo más probable es que siga reaccionando ante impulsos más primitivos, que tiene que ver sí con la evolución de la conciencia, no porque uno sea más evolucionado que el otro y que haya una competencia en ese sentido. Esto es importante recordarlo porque muchas veces podemos caer en el error de creernos superiores porque podemos entender algunas cosas, y eso siempre es relativo porque en definitiva somos todos iguales, tenemos un camino kármico de esta vida y de las vidas anteriores. Por lo tanto, lo que nos condiciona a cada uno a hacer determinada cosa tiene que ver más con una geometría de la energía y de la vibración que con un mérito, ¿no? Con un mérito propio. Pero sí es muy importante la responsabilidad que tengamos y cuánto nos hagamos cargo de eso que nos pasa. Si nosotros nos damos cuenta de 3 o 4 cosas y no hacemos nada con eso, lo más probable es que no mejoremos nosotros, ni aportemos nada a los demás, ni le aportemos nada a la humanidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, también cuando uno empieza a trabajar en el autoconocimiento, el despertar de la conciencia nos lleva a un lugar de responsabilidad también mayor sobre algunas cosas. Y quería entonces volver hacia este tema que ya se ha presentado muchas veces en distintos formatos, desde una lectura hasta un comentario, hasta la práctica de yoga habitual que hacemos todos los días, en recordar que en definitiva nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante nuestro propósito y que todas las dudas que tengamos con respecto a lo que pasa a nuestro alrededor, lo que no podamos hacer, a quien tengamos ganas de convencer pero vemos que no podemos, etcétera, y también todo lo que pasa a nivel político, económico, ¿no? En el mundo. Es una época en donde la gente está todo el tiempo reaccionando, donde hay poco tiempo para la reflexión, y creo que nosotros cuando practicamos yoga, cuando hacemos una pausa, cuando nos quedamos quietos en una postura de yoga, justamente lo que estamos practicando es la pausa. La meditación es la pausa, la respiración es la pausa, y eso justamente al no practicarse en la vida cotidiana la mayoría de la gente no lo tiene. Por lo tanto, es muy importante aprender a incorporar esa pausa, la respiración, los sentidos, ¿no? El de repente estar caminando y que uno se pueda detener a mirar una flor, un insecto, o a sentir el aire. Eso que hacemos los que practicamos yoga, los que practicamos meditación, falta. Pero nosotros que lo tenemos, tenemos que poder recordar que la vida sin eso no es lo mismo. Por lo tanto, es muy importante que disfrutemos del momento, del día, de lo que hacemos todos los días, aún de la posibilidad que tenemos de ver que otros no pueden hacer lo que nosotros pensamos que sí deberían, porque como es kármico y como es evolutivo, a cada uno le llega en su momento. Desde el punto de vista de la reencarnación, de las culturas antiguas, especialmente las que seguimos bastante nosotros, ¿no? Que tienen mucho que ver con el yoga, como el Vedanta o el budismo, el sintoísmo japonés y ese tipo del taoísmo, consideran muchas veces, ¿no?, que la energía está más allá de la existencia misma, más allá del cuerpo físico, y que
lo que no podemos hacer en esta vida probablemente lo podamos hacer en la siguiente, y que cosas que nos pasan en esta vida tienen que ver con la anterior, y que cuanto más evolucionemos en una vida, antes detendremos la rueda de las reencarnaciones, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que nosotros tengamos la responsabilidad de, una vez que lo vemos y que lo sentimos, aunque no con estas palabras, aunque no de esta manera, si yo lo siento y lo puedo percibir, es un valor que es importante que cultivemos, que mantengamos y que disfrutemos y que además compartamos con la humanidad, porque el resto de la gente que no lo ve, si nos ve a nosotros y eso le despierta algo, no es que yo voy a darle el ejemplo al otro, lo que hago es inspirar. Si esa persona está buscando algo que no sabe lo que es, y eso le pasa a la mayoría de la gente, y ve que hay personas que de pronto se toman un respiro, que pueden meditar, que pueden cambiar cosas de su propia vida, que pueden mejorar, que pueden curarse de una enfermedad porque se propusieron hacerlo, que pueden cambiar paradigmas mentales, etc. Entonces esa persona va a entender que hay cosas que se pueden transformar y va a dar ese paso. Si por lo menos de algo servimos quienes estamos haciendo esto, es para eso. Y entonces tenemos que poder recordar lo virtuosos que somos, lo bendecidos que estamos, la suerte que tenemos, como quieras decirlo, de poder conectarnos con esa parte de la existencia y ser los que llevamos un poquito ese fuego. Otros no, otros seguramente que nos estarán faltando, no somos capaces ni dioses ni nada de hacer cualquier cosa, sí somos seres que nos hemos topado, ¿no?, con esta luz, con esta conciencia, y que creo que está bueno, se los digo especialmente porque sé que es muy importante que lo tengamos presente, sobre todo cuando empezamos a trabajar en el autoconocimiento, porque se dan desafíos y situaciones en la vida que tenemos que tener esto como un valor, como un talento, ¿no?, como un bien, como algo que realmente tenemos, que ya lo conseguimos, que es la vida y la conciencia, ni más ni menos. Si tengo la vida y la conciencia, entonces todo el resto de las cosas que pasan tienen que ver con una estructura densa, rígida, que debe ser cambiada, que será cambiada en su momento, pero que mientras tanto nosotros vamos aprendiendo a fluir cada vez más y lo tenemos que hacer sin miedo, como andar en bicicleta, ¿no?, sin miedo, dejarse llevar, utilizar ese impulso, ir hacia adelante y confiar y disfrutar después del paisaje, disfrutar del aire en la cara, ¿no?, disfrutar de ese momento en el que uno consiguió soltarse y fluir con todo esto.